a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. La semana pasada tuvimos el privilegio, algunos semillosos, de estar en Juchitán compartiendo las buenas noticias en la calle. Fuimos casa por casa, platicando con la gente, escuchando sus historias, dándonos cuenta de la gran necesidad que hay. No solo, la ayuda ya física que en algún momento se les pudo entregar, pero sobre todo la ayuda espiritual y de dónde vendrá nuestra ayuda y nuestro socorro, sino de lo alto, del Señor, quien nos ha dado su evangelio como lo único que puede sacar adelante y darnos una esperanza viva, ¿cierto? La esperanza que ellos, y no solo en Juchitán, sino en todo nuestro país, se necesita, es una esperanza viva. La esperanza viva es Jesús. Y eso es lo que pudimos hacer, compartir la esperanza que es Jesús. Salimos a las calles, estuvimos en el centro, hubieron diferentes dinámicas de evangelismo y mucho fruto para gloria de Dios. Gracias a todos los semillosos que pudieron estar involucrados, ya sea en oración, participando económicamente e incluso viajando hasta allá este fin de semana pasado. También fue fin de semana celebrando la resurrección del Señor. La semana pasada tuvimos un mensaje con el pastor Benjamín y el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio en Primera de Pedro y solamente vamos a tocar dos versículos porque son versículos que están llenos de muchas cosas bellas que Dios ha inspirado para que sepamos quiénes somos en realidad. Vamos a leerlo y empezamos a observar nuestra porción de hoy. Dice así, Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Textos hermosos y suman completamente a toda esta lista que hemos estado cada domingo llenando o enriqueciendo. ¿Recuerdas todo lo que somos en Cristo? En el capítulo 1, en el verso 2, comienza a hablarnos de que somos expatriados. Somos de otra patria y vivimos en este mundo, aunque somos ciudadanos del cielo. Somos elegidos también según el conocimiento anticipado, la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Somos capacitados por el Espíritu para obedecer y también rociados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces somos expatriados, elegidos, capacitados, rociados, limpiados, pero también herederos de una herencia incorruptible, guardados mediante el poder de Dios, separados para Él, esto es, santos como nuestro Padre es santo, rescatados de nuestra vana manera de vivir, también somos rescatados, purificados por la obediencia a la verdad, purificada nuestra alma por la obediencia a la verdad, también aparece en el capítulo 1. Renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué más? Piedras vivas. ¿Te acuerdas? Hace 15 días hablamos de que somos una casa espiritual. Piedras vivas componiendo esta casa espiritual. Y también sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esta lista de lo que somos en Jesús no termina ahí, ¿no? Podemos simplemente resumir: expatriados, elegidos, capacitados, rociados, limpiados, herederos, guardados, separados, rescatados, purificados, renacidos, casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Se le ofrece algo más? Bueno, pues vamos a seguir viendo cómo la lista crece y crece y crece, y tan solo en estos versículos vamos a observar lo que nos dice. Pero una cosa es importante antes de observar, y esto es importante entender y hablar de que lo que somos es absolutamente esencial. Lo que somos es básico, ya que mi forma de vivir, mis acciones, tienen como base lo que soy, tienen como base mi identidad. En otras palabras, la manera de comportarse de alguien está absoluta y esencialmente relacionada con su identidad. Quien eres determina qué haces. Quien eres determina cómo vives. Así que
Y por eso es tan importante observar quiénes somos a la luz de la palabra de Dios y ver cómo Pedro define, inspirado por el Espíritu, lo que tú y yo somos el día de hoy por la infinita misericordia de Dios. Y tú y yo, conociendo lo que somos en Cristo, eso va a producir en nosotros una forma de vida de acuerdo a lo que somos. Una forma de vida distinta a lo que el mundo es. Nuestra naturaleza es distinta a la naturaleza de la gente que no conoce a Dios. ¿Y qué somos? Bueno, el verso 9 comienza diciendo así: mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido. Bueno, vamos a ir desmenuzando cada una de estas cosas que menciona. Tan solo el verso 9 está lleno de estas descripciones. Pero antes de avanzar, me gusta observar cada palabra en los versículos. Y más cuando solamente estudias 2 versículos en un domingo, ¿no? A veces ya no es tanto verso a verso, sino palabra por palabra. Y el más es la primera palabra, ¿no? Denota contraste. Dice más vosotros. Esta primera palabra, más o pero o sin embargo o más sin empero. Bueno, no, eso no. Hay un contraste con algo que viene construyendo y diciendo. Lo que viene diciendo en el verso anterior está hablando de aquellas personas que han desechado la piedra angular. ¿Te acuerdas? La semana antepasada hablamos acerca de aquellas personas que rechazan a Jesús, que quitan a Jesús del centro de sus vidas y todo el edificio se viene abajo. Dice en el verso 8 que hay aquellos quienes deciden ser desobedientes, esto es, incrédulos, tropiezan con la palabra, desechan a Jesús. Nosotros hemos hecho esto, por la gracia de Dios. Él, en algún momento lo hicimos, pero Él un día se reveló a nuestras vidas. Y para nosotros, dice el verso 7, Él es precioso. No lo desechamos, al contrario, nos aferramos y nos quedamos con Él porque Él es precioso. Dice, para ustedes los que creen, Él es precioso. Dice el verso 7. No hay nadie que nos haya amado, que nos haya enamorado, que nos haya cautivado, que nos haya bendecido, como solamente nuestro Señor Jesús. Nuestro, mejor dicho, precioso Señor Jesús. Nuestro precioso Salvador. Ya no somos incrédulos, ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de ira. Para nosotros, para quienes Él es precioso, ahora sí, nosotros somos, verso 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros no somos incrédulos. Nosotros hemos confiado en Jesús, Él es precioso para nosotros, se ha revelado a nuestras vidas y al haberse revelado junto con ello cambió nuestra naturaleza, nuestra realidad espiritual, nuestra identidad y ahora ya no somos tinieblas, ya no somos del reino de la oscuridad, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos del diablo, ahora somos linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y antes de ir estudiando qué significa cada una de estas ideas, es importante mencionar que en particular este verso 9, cada una de estas descripciones, ya el Antiguo Testamento las usaba para referirse y describir la identidad de alguien. ¿De quién crees? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llamado de esta manera, como leemos en este versículo 9. Todo esto pertenecía exclusivamente al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios en su plan soberano, en su gracia, extendió estas cosas para que fuesen posibles de vivir y posibles de crear en el pueblo de los gentiles. Cuando hablo de gentiles no hablo de los que son muy amables, sino de los no judíos. Ahora nosotros somos su pueblo. ¿Eso significa que nosotros tomamos el lugar de Israel y que Dios desechó a Israel y ahora nosotros somos ese pueblo? No, Dios aún tiene un plan con Israel. Él va a terminar el plan que comenzó con ellos. Sin embargo, Dios abre las puertas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero debemos entender eso. Estas cosas que eran exclusivas del pueblo de Israel son posibles el día de hoy para aquellos que no somos judíos, que no somos del pueblo de Israel, para aquellos que vivimos en Tlalnepantla de Vaz y alrededores, por supuesto, porque yo sé que pocos viven aquí cerca. Bien, vamos ahora sí desmenuzando lo que dice el texto. Mas vosotros sois, número 1, ¿qué dice? Linaje escogido. Esta palabra linaje habla de parentesco.
familia, tribu, digamos, descendiente de cierta gente, cierto grupo en particular. Linaje, y dice linaje escogido. Ok, yo no sé cuál sea tu linaje, si eres de sangre azul, o morada, o beige, o de familia Pompidou, como decía un amigo pastor. No sé a qué familia pertenezcas, pero sí creo que cuando habla de este linaje, no está hablando tanto de un linaje étnico, ¿no? Como que los mexicanos o algo por el estilo. Creo que está hablando de ese linaje espiritual que tenemos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, del linaje celestial. ¿Quiénes son los que son hechos hijos de Dios? Lo acabamos de mencionar. En Juan 1:12 nos dice: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no son de linaje, y por voluntad de carne y de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Él es quien nos ha hecho hijos suyos, quien nos ha hecho parte de su linaje. Y no cualquier linaje, dice linaje ¿qué? Escogido. Si tú y yo podemos ser parte del linaje celestial, del linaje, parte de la familia de Dios, es porque Él nos ha escogido. Dios nos escogió para ser sus hijos. Eso es lo maravilloso de la adopción, que Dios nos escoge y nos hace suyos sin haber sido en otro tiempo hijos suyos. Él nos adopta y nos hace parte de su familia y nos da todos los derechos de un hijo natural. El hijo natural Jesús, nosotros los hijos adoptados, pero coherederos juntamente con Cristo, linaje escogido. Y yo te pregunto, cuando tú quieres escoger algo, ¿qué escoges? Pues lo mejor, ¿no? O sea, si te dan a escoger, oye, pues aquí en esta mano tengo una moneda de 5 pesos y en este un billete de 500, ¿cuál quieres? Pues la de 5, ¿no? Porque yo nomás para el pasaje y con eso ya la armo. Yo no soy ningún avaro de esos, ¿no? No. No, obviamente todos escogen el de 500, ¿no? Ya cuando se dan cuenta que era falso el billete dicen, Me hubiera quedado con la de 5. ¿no? Pero luego lo coloco por ahí. ¿les ha pasado? ¿Por qué estoy diciendo eso? No tiene nada que ver con el texto. Ok, Raúl, regresa. Ok, sí, escoges lo mejor, lo que más te conviene, lo que te enriquece, lo que te hace mejor o te da caché. ¿A Dios le daba caché o le enriquecía o le convenía en algo el escoger gente como nosotros para ser su pueblo? Porque muchos dicen, no, pues es que Dios me escogió porque tengo un tremendo talento, para la gloria de Dios, por supuesto. Es una persona tan carismática, para la gloria de Dios. Es como, bro, no había nada en ti. O sea, más ayuda el que no estorba y tú estorbas bastante. Sería mucho más fácil hacer la obra sin ti, pero bueno, Dios en su misericordia te deja participar tanto como el chiquito cuando quiere ayudar a su papá a terminar el proyecto o ayudar a la mamá con el pastel que nada más lo echa a perder, pero ok, ven, no hay problema. Dios nos escogió sin necesitarnos. Dice la Biblia en Efesios 1 que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Somos linaje escogido. No solamente linaje escogido. ¿Qué más dice el verso 9? Linaje escogido. Real sacerdocio. Son dos palabras que hablan y juntan una idea. Real no habla de realidad, de algo que es real, sino de realeza, de reino, de un rey. Realeza y sacerdocio. Ambas cosas se mezclan en nuestra identidad. Reyes y sacerdotes, es lo que dice en Apocalipsis, que Dios nos ha hecho para Dios. Reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Pero es muy interesante porque cuando tú miras al Antiguo Testamento te das cuenta que los reyes y los sacerdotes siempre estaban separados. Ningún rey podía ser sacerdote y ningún sacerdote podía ser un rey. En el Antiguo Testamento hay historias en donde algunos reyes quisieron tomar la función de sacerdotes y no les fue para nada bien. Sin embargo, cuando Jesús aparece, Jesús es presentado como nuestro rey y como nuestro sacerdote. Y en Él estas dos funciones se juntan de una forma gloriosa y perfecta. Y al nosotros estar en Cristo es que en Él nosotros podemos también ser reyes y sacerdotes. Y es muy interesante porque desde el nacimiento de Jesús ya se veía venir y ya se anunciaba proféticamente el rol mesiánico y los roles mesiánicos de Jesús, tanto como rey
como sacerdote y como sacrificio. ¿Recuerdas los regalos de los sabios de Oriente? Oro, incienso y birria. No, birria no, mirra. Oro, incienso y mirra. El oro representando la realeza y aquel que sería el rey de reyes. El incienso, que tenía un rol importante en las funciones sacerdotales y los sacrificios y los ritos que se tenían que ejercer en el antiguo pacto. Y la mirra era aquello con lo que se embalsamaban a los cuerpos después de morir. Y esto anunciaba de antemano los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, aún desde que Él era un bebé. Entonces, esto es lo que traen representando eso. Y vemos esta unión, rey, sacerdote, sacrificio. Nosotros en Cristo podemos también ser llamados reyes y sacerdotes. Ahora, reinaremos en algún momento. El día de hoy, pues aunque algunos canten, sigo siendo el rey. Habrá un día en el que Dios nos concederá el poder reinar para Él y bajo un reino perfecto de justicia donde Él será el Rey Supremo. Pero nos dará jurisdicción y nos dará autoridad para regir junto con Él con vara de hierro a las naciones. Sin embargo, necesitamos tener bien claro que si somos reyes, no es porque Dios vio nuestra capacidad de reinar y dices, a veces no puedes ni administrar tu casa y tus propios recursos, no puedes ni recoger tu cuarto, ¿no? Y no es por nuestros recursos, sino por Él, por quien Él es. Y no es que nosotros somos reyes y eso nos debe llevar a decir, pues yo soy un hijo del rey, yo soy de la realeza y yo voy a vivir como rey y todos me guardan el respeto que me merezco porque soy un hijo del rey, ¿no? Hay mucho este pensamiento a veces dentro de la iglesia, pero no es así. Cuando tú y yo vemos el tipo de reino y el tipo de rey que es nuestro Señor Jesús y cómo Él operó su reino cuando vino a este mundo, nos damos cuenta, Él es un rey que dejó su trono para venir a dar su vida por sus enemigos. Él es un rey que obtuvo su reino dando su vida, entregando su vida. Él es un rey que bajó y sirvió y amó y todo lo soportó. Entonces, sí, Él nos ha hecho reyes, pero de su reino. Y en su reino el mayor es el menor. Nos ha hecho reyes de un reino que no es aquí y ahora. Y ser reyes y sacerdotes no significa vivir bien en esta tierra, porque este no es nuestro reino y este no es el reino de nuestro Dios. No significa que la gente tiene que honrarme y que tienen que hacerme el centro de sus vidas. Significa que al igual que mi rey, voy a ser vituperado, voy a ser afligido, porque vivo en un reino eterno y justo así es como se gana gente para ese reino. Vituperando, siendo vituperado, dando tu vida, sacrificándote por los demás. Esos son los distintivos de un verdadero rey de acuerdo al reino de Dios. Aquel que se entrega, aquel que sirve, aquel que se hace el más pequeño siendo el más grande. Yo era muy alto, pero me hice chiquito. No, no es cierto. No habla de eso, por supuesto. Pero ¿me entiendes? El servicio. El ser como nuestro Señor. Reyes y ¿qué más? Sacerdotes. Hablamos la semana pasada de los privilegios de un sacerdote. Un sacerdote era elegido y seleccionado soberanamente. Dios es quien lo instituía y nosotros hemos sido dedicados para el servicio a Dios, escogidos para el servicio a Dios. El sacerdote tenía acceso cada cierto tiempo al lugar santo y al lugar santísimo. Nosotros como sacerdotes del nuevo pacto podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, interceder por aquellos que no le conocen. Somos hechos sacerdotes para Dios bajo el nuevo pacto y por la sangre del Cordero que rasgó el velo para darnos acceso a la presencia de Dios todo el tiempo. Y también un sacerdote del antiguo pacto presentaba sacrificios, ¿recuerdas? Y nosotros podemos hoy presentar, y estoy repasando lo que ya vimos hace 15 días, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Nuestros labios confesando su nombre y agradeciendo con nuestros labios la bondad de Dios como un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hacer bien, la ayuda mutua son sacrificios de los que también Dios se agrada, etc. Hay muchos sacrificios que podemos recordar y que podemos ofrecer y vivir como sacerdotes. Somos reyes, somos sacerdotes, ambas funciones y ambos aspectos son reales acerca de nuestra identidad. Y cuando tú te das cuenta que pues lejos de ser rey, eras un esclavo. Lejos de ser sacerdote, ni siquiera tenías parte en el pueblo y la familia de Dios. Estabas lejos y de repente lees que Él te ha hecho real sacerdocio.
Es un tremendo privilegio que Dios nos está concediendo y nos ha concedido. Y no solo eso, aún hay más. Diría mi tocayo, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y después dice, nación santa, nación santa. Y yo sé que tú dices, bueno, pues mi nación es México, ¿no? Y está bien, este es el lugar donde Dios permitió que naciéramos, nuestra cultura, nuestra formación es en esta tierra. Hay que votar para elegir presidente dentro de poco tiempo. Hay que ejercer los derechos y las responsabilidades que tenemos al estar en esta ciudad, en esta nación. Es importante hacerlo bíblicamente, orar, que Dios nos dirija, independientemente de tu preferencia política o lo que sea. Pero realmente debemos entender algo. Nuestra ciudadanía, y ya lo hemos mencionado una y otra vez, no es de este mundo. No, nuestra nación no es México, en realidad. Es nuestra nación temporal. Nuestra nación es una nación santa, es una nación diferente. Las cosas se hacen diferente. El mundo piensa, o mejor dicho, nosotros pensamos diferente a como piensa el mundo. Nosotros tenemos una escala de valores diferentes. Somos de otro lado. Y tú fácilmente te das cuenta cuando alguien es de otro lado, de entrada por cómo habla, ¿no? Lo escuchas y dices, ese acento no es de por aquí. ¿De dónde eres? ¿No? Y ya te dicen la ciudad. Y tú, ¿really? ¿Do you speak Spanish? I speak English. ¿No? Y empiezas a hacerle la plática según tú con tu inglés bien chafa. Algunos tienen un inglés muy pro por aquí, pero no son muchos. Sin embargo, entiendes que no, o sea, escuchas y dices, ok, ellos no son de aquí. Hay otro acento, hay otro lenguaje, hay otra manera, hay otra forma de conducirse. Nosotros, otra vez, ciudadanos del cielo, tenemos otro lenguaje, otro acento, otros términos, otra forma de conducirnos. Otra forma de vivir. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro verdadero presidente, el presidente de nuestra nación celestial, al Señor y al amo, al Rey, al dueño, a Jesucristo. Somos su nación. Hablamos el idioma del cielo y el idioma del cielo es un idioma de gracia. El idioma del cielo es un idioma de gratitud. No es un idioma de quejas y quejas y quejas, de juicio, de falta de perdón, de iras, de maledicencias. Es un lenguaje en el que se muestra que no somos de este mundo, que hablamos diferente a como habla la gente de este mundo. Somos nación santa, separados para Él. ¿Qué más dice? Número 4, entonces, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Dios te compró, Dios te adquirió. Yo no sé cuánto poder adquisitivo tengas, pero sí conozco el poder adquisitivo de mi Dios. Y la única manera en la que Él podía adquirir el derecho a la posesión del alma de los hombres, no solamente fue porque Él mismo lo creó, sino porque Él pagó por nuestra redención, siendo que nosotros nos apartamos, pagó 2 veces. O mejor dicho, somos suyos doblemente, porque Él efectuó un pago aparte de habernos creado. Su sangre. ¿Cuál fue el pago? Hechos 20:28. La iglesia del Señor fue ganada por su propia sangre. Y primera de Pedro 1:18 nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, verso 19, ¿recuerdas? La sangre preciosa de Cristo. Dios pagando el precio más caro que existe por aquello que realmente no convenía. Y regreso a lo mismo. ¿Cuánto pagarías tú por un montón de polvo? ¿Cuánto pagarías tú por algo que realmente no te conviene? Jesús, Dios pagó con su propia sangre por ti y por mí. Somos su pueblo. Oye, todo el tiempo mientras estudiaba tenía la canción de Somos pueblo, pueblo adquirido. No se lo saben. Okay. Olvídenlo, gracias por participar. Versículo 9. Marcos Witt, 1994. Sí, ya había nacido. Tenía 7. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que somos.
nuestra identidad. Ahora viene nuestro propósito. Ya que somos linaje escogido, real sacerdocio, Raúl sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahora tengo un nuevo propósito. ¿Para qué? Y cuando te encuentras con un para qué en la Biblia, tienes que entender que Dios te está mostrando el propósito. Hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Para qué Dios permitió eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente cambia nuestra identidad, también nos da, junto con esa nueva identidad, un glorioso y eterno propósito de vida. Tu vida ahora tiene un propósito enorme. Ese propósito está claramente revelado en este versículo 9 de Primera de Pedro 2. Anunciar las virtudes de nuestro Dios poderoso. El propósito de nuestras vidas no es otro, no tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con simplemente trabajar para tener recursos para poder comer, para tener fuerza para trabajar, para poder tener suficientes recursos para comer, para tener fuerza para trabajar, para tener recursos para comer y entonces tener fuerza para poder trabajar, para poder, para muchos ese es el propósito de la vida, simplemente vivir así, persiguiendo tu cola, o ser felices en este mundo, o vivir para ti, para tus sueños, para tus deleites. El propósito por el cual tú y yo hemos sido comprados, creados, redimidos. ¿Cuál es el propósito del cristiano Semilla Santa Mónica? Glorificar a Dios. Está más que claro. Glorificar a Dios. Y glorificar a Dios lo podemos hacer de esta forma práctica, anunciando las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, la Biblia está llena de las virtudes de Dios. Tú puedes hacer una lectura en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, y te vas a encontrar con tantos atributos o tantas virtudes de nuestro Dios, misericordioso, santo, bueno, amor, justo, creador. Bueno, cantábamos, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que adoramos, ¿no? Todopoderoso y soberano. Grande en misericordia, grande en poder para salvar, el único que salva, el creador de todo lo que existe, supremo, etc. Eso es por mencionar poquitas de las muchas virtudes de nuestro Dios. Somos llamados a anunciar esas virtudes. La iglesia no se supone que anuncia, el mensaje de la iglesia es no tomes, no fumes, no corro, no grito, no empujo. No. El mensaje de la iglesia es quién es Él, su gloria, sus atributos, lo que Él ha hecho. Y eso es lo que va a producir en la gente un cambio de vida radical. Las virtudes de aquel que es misericordioso. La pregunta es, ¿cómo se anuncian las virtudes? Bueno, pues sin duda creo que se anuncian con nuestras palabras, ¿no? Hay un mensaje verbal que tenemos que compartir y Dios nos ha dado el mensaje más sagrado y más importante y más glorioso y podemos tomarlo en nuestras bocas y decirle a la gente, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel, que te ama, que te perdona, que te recibe, que tiene sus brazos abiertos, que es eterno y su amor es eterno por ti. Podemos decirle eso a la gente, anunciar sus virtudes con nuestras palabras, pero también, no solamente nuestras palabras, toda nuestra vida, nuestras acciones tienen que predicar y anunciar un mensaje. Por ahí decían que quizá la gente no va a leer la Biblia para conocer las virtudes de Dios, pero van a poder leer tu vida para conocer las virtudes de Dios. Cada cosa que hacemos tiene el propósito de anunciar sus virtudes. En lo práctico, tu trabajo, si estás criando hijos, si estás en casa, si haces homeschool, si estás en una oficina, si manejas Uber, si lo que sea que hagas, puedes anunciar a Cristo. Puedes anunciar que Él es misericordioso, que Él es lleno de gracia, que Él es luz, que Él es justo, que Él perdona, que Él es amor, que Él es bueno. Que cuando la gente vea tu vida pueda ver las virtudes de Dios en tu vida. De hecho, la idea de glorificar a Dios, esto de glorificar a Dios significa
Dejar que Dios despliegue y muestre sus atributos y virtudes a través de mi vida. Eso es glorificar a Dios. Permitirle a Dios mostrar sus atributos y virtudes y despliegue su gloria a través de mi vida. Que cuando la gente me vea pueda ver la imagen de Cristo, la vida de Cristo manifestada en mi vida. Esa es la idea. Anunciar las virtudes. La pregunta es, ¿qué tanto nuestras vidas anuncian en palabra y acción las virtudes de aquel? Y me encanta esto que dice, aquel que hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo aquel a quien anunciamos? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay luz fuera de su luz. Nos llamó del reino de las tinieblas. Y tú y yo no solamente estábamos en las tinieblas, sino que éramos tinieblas, según Efesios, en el capítulo 5. Y no veíamos claramente, y no teníamos dirección, y no podíamos caminar bien. Y al no ver bien por dónde andábamos, nos lastimábamos, y lastimábamos a quien se nos pusiera enfrente, y estábamos en tinieblas. No es que teníamos una pequeña luz y ahora tenemos una gran luz. No, éramos tinieblas, porque no hay luz aparte de la luz de Cristo. Y no había otra manera de poder ser trasladados de las tinieblas a la luz, sino solamente por Jesús. Cuando un salón, un cuarto está todo oscuro, ¿cómo puedes hacer para que esa oscuridad se vaya? ¿La corres? Oye, oscuridad, ya estuvo, ¿no? Ya llégale. ¿O la empujas? ¿O la reprendes? Te reprendo, oscuridad, vete. ¿Qué haces? Prendes la luz, es todo lo que tienes que hacer. Y lo único que pudo disipar las tinieblas, la oscuridad del pecado en nuestras vidas fue la revelación de Jesús. Él prendió el switch, Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pudimos ver la gloria de Dios al ver al Hijo. Y Jesús dijo en Juan 8:12, y lo estudiamos en nuestro estudio de Juan hace 2 semanas, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos ha trasladado de tinieblas a luz. Juan 8:12. ¿Quieren más? ¿Queremos más? Bueno, el verso 10 tiene todavía más bendiciones. Ustedes, esto es lo que ustedes habían experimentado y cómo todo cambió. Todo cambió. ¿Podemos cantar esa canción al final? No, nada que ver. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora, ¿qué dice? Son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Han alcanzado misericordia. Habéis alcanzado misericordia. Eso es de esos versículos que son así como que para Club Semilla, ¿no? En otro tiempo no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Las implicaciones de lo que Pedro está diciendo en este versículo son abismales. Tú y yo no éramos pueblo, no teníamos parte ni suerte en el reino de Dios, como pueblo de Dios, en las promesas de Dios, por la palabra de Dios, en el reino de Dios. Nosotros estábamos lejos. Por 2 razones. Número 1, porque el pueblo escogido era el pueblo de Israel. ¿Y cómo te lo explico? Que nosotros pues estamos algo lejos de Israel y del linaje de Israel. Y pues aquí en Tlalnepantla de Vaz, pues como que no entrábamos muy bien. Pero número 2, porque somos pecadores, enemigos de Dios. Estamos lejos por nuestro pecado, siendo rebeldes a nuestro Creador. Por esas 2 razones estábamos lejos, no éramos pueblo. Aquí lo dice, en otro tiempo no eran pueblo. Y no solo no eran pueblo, eran enemigos, diría Pablo. Y como enemigos, merecedores del justo juicio de Dios y la ira de Dios sobre ti y sobre mí. Es lo que merecíamos. Versículo 10. Pero, y los peros en la Biblia son gloriosos. ¿Te acuerdas en Efesios 2 también? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, porque Él nos compró, porque Él pagó precio de sangre por nuestras vidas. Pero no solo eso, dice que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ¿pero qué dice? Pero ahora habéis alcanzado misericordia.
¿La misericordia de Dios no estaba disponible antes o qué? Sí, pero nosotros no teníamos la capacidad, y nunca la hemos tenido, de poder recibir esa misericordia, de poder abrazar esa misericordia. Ahora, dicho sea de paso, ¿qué es misericordia? Bueno, no darte lo que mereces, no darte lo que mereces. Y cuando dice alcanzado, también me llama la atención, porque parece que dice, pues antes no lo habías alcanzado, pero ahora sí te esforzaste suficiente que lo alcanzaste. ¿Será eso lo que quiere decir este verso? Tú lo lograste, lo obtuviste, lo alcanzaste. Creciste y ya lo alcanzas, ¿no? No es así. La idea simplemente es recibir. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora la has recibido. Y si la has alcanzado no es porque tú creciste, sino porque Dios se inclinó para otorgártela y te la dio. Yo entiendo muy bien lo que es no alcanzar las cosas y que tengan que pasármelas. A veces me han visto frustrado gritando, alguien cierre la ventana, el ruido de los vecinos, yo no puedo hacer nada por esto. Ya tiene que venir José Luis o alguien así de, sí, yo la cierro. No lo puedes alcanzar si alguien más no te lo da. Y antes no alcanzábamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y la misericordia de Dios alcanza hasta los cielos, hasta lo más profundo de la tierra. La misericordia de Dios alcanza lo más ancho, alcanza todo. No hay nadie que se quede fuera del alcance de la misericordia de Dios. Si tú estás aquí el día de hoy, Dios quiere alcanzarte con su misericordia. Dijimos, es no darte lo que mereces. Y hemos dicho, ¿qué mereces? El infierno, la condenación, el justo juicio de Dios por tu pecado. Pero Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que vengas y recibas el regalo de la vida, la misericordia que Él ofrece generosamente, sobreabundantemente a pesar de ti y de tu pecado. Nadie queda fuera de alcanzar la misericordia de Dios. Y tú y yo hemos podido experimentar esa misericordia, ¿no es así? ¿Cuánta misericordia? Ponte a pensar. Lo que hoy estás viviendo, la paz, la plenitud, el gozo, la vida nueva, la perspectiva, la esperanza viva, tu nueva identidad, la obra de Cristo a tu favor. Tú no has hecho nada. Estamos sentados todos así nada más. Sí. Y hay algunos que se quedaron así y nada más los volteé a ver y me sonríen. Otros no tanto. Esa es la misericordia de Dios. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que recibir lo que Él hace. Misericordia, gracia. Nos escogió, nos salvó, nos acercó, nos adoptó, nos hizo suyos, nos compró, nos redimió, nos rescató, nos libertó, nos llamó a su luz, nos hizo su pueblo. Nos ha dado tanta misericordia. Esto es lo que somos, esta es nuestra identidad. Nadie te puede decir quién eres, decía el pastor Jaime Foot. Ni siquiera tú mismo, solo Dios. Pongámonos de pie y leamos para terminar juntos una vez más esto, entendiendo que esta es nuestra identidad. Pongámonos de pie y voy a pedir a los chicos de la alabanza que vayan subiendo por acá. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, esto es lo que somos, esto es lo que tú has hecho, en esto nos gozamos, en esto nos deleitamos y esto es lo que queremos. Adopta, Señor, a aquellos que han sido rechazados, a un Dios que recibe, a un Dios paciente, a un Dios que escoge, a un Dios que nos da propósito y nos da sentido de vida, un sentido de vida eterno, Señor. Tú eres nuestro Dios a quien adoramos, tú eres nuestro Dios fiel, tú eres nuestro Padre amoroso. Y queremos, Señor, terminar reconociéndote así, como un buen Padre. Nosotros, hijos tuyos, por pura gracia, agradecemos, Señor, este tiempo en tu palabra y pedimos, Señor, que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Pedimos esto y más. En Cristo Jesús, tu iglesia, decimos